Es decir, todos los sistemas penales ejercen poder punitivo en forma selectiva, pero acá vemos la característica selectiva muy manifiesta. Cosa que ya había puesto de relieve el juez más viejo de la Suprema Corte de Estados Unidos en el año 72 al declarar la inconstitucionalidad de la pena de muerte. Era el juez que había nombrado el presidente Roosevelt, sobrevivía allí, más de 80 años, y en su voto decía que él votaba por la inconstitucionalidad de la pena de muerte porque en casi todos los casos se le había aplicado a personas que tenían un cociente intelectual bajo, a negros o a quienes tenían un ingreso inferior a $50 mensuales. En aquel momento los dólares eran dólares. Lo cierto, bueno, no es una característica propia del sistema penal de Estados Unidos, la selectividad es una característica común de todo ejercicio de poder punitivo. Como todos sabemos, el poder punitivo agarra al más vulnerable, por general es el más idiota, y en consecuencia esto es universal. Pero sí lo que llama la atención es que el índice de prisionización de Estados Unidos se vuelve el más alto del mundo, supera a Rusia. Rusia tiene un bajo costo para su índice de prisionización, porque los manda a Siberia y se terminó el problema, ¿no? En Estados Unidos no, es un costo grande, se empiezan a construir cárceles, surge toda una industria en torno del poder punitivo, no solo de cárceles, sino todas las actividades que están, y surge toda una propaganda y toda una industria de seguridad, hay revistas que circulan. Ustedes se meten en internet y piden que les manden revistas, les van a mandar unas cosas rarísimas. ¿Qué tipo de elementos hay que usar para que uno no le puedan pegar una puñalada de atrás? ¿Qué tipo de esposas electrónicas? Los inventos más raros. En general, para tener 5 millones de personas controladas por el poder punitivo, se requiere por lo menos tener otros 5 millones de personas prestando servicios. Con lo cual, tenemos 10 millones de personas empleadas o fuera, o en gran medida fuera del mercado laboral. Si calculamos que las 5 millones de personas que prestan servicios, cada una mantiene a alguien, un niño, un cónyuge, un viejo, etcétera, tenemos 10 millones de personas, o 15, viviendo del sistema penal. Esto se convierte en una variable en materia de empleo, particularmente en un momento en que se caracteriza la transformación económica por pasar de una economía de producción a una economía de servicios. Una importante demanda de servicios en esta área resulta fundamental desde el punto de vista económico. En materia de empleo, particularmente en un momento en que se caracteriza la transformación económica por pasar de una economía de producción a una economía de servicios. Una importante demanda de servicios en esta área resulta fundamental desde el punto de vista económico. Por supuesto, este modelo es sustentable en la medida en que se lo pueda pagar. Y bueno, una potencia que no tiene inconveniente en cuanto al déficit presupuestario, por supuesto que lo puede pagar. Pero el modelo no es imitable. El modelo no se puede imitar. Se va represivizando la legislación penal, se restablece la vigencia de la pena de muerte, se llega a un grado de inmoralidad política a tal punto que los candidatos a gobernadores hacen campaña rodeados de las fotos de todos los ejecutados a los que no les conmutaron la pena. Esto, claro, nos resulta extraño, pero como no se puede copiar el modelo en ningún país, sin embargo, lo que
se planetariza, se universaliza, no es el modelo, sino la publicidad del modelo. Esta transformación del estado de bienestar, este desplazamiento de recursos del hospital a la cárcel, por así decirlo, tiene varias interpretaciones. Dentro de la criminología norteamericana hay muchas, pero hay en aprietada síntesis, con lo cual estoy pasando por alto algunas variables, hay tres interpretaciones principales, digamos. Una de carácter más culturalista, una de carácter más estructuralista y otra de carácter más político. La de carácter estructuralista es fundamentalmente la interpretación de Garland. Garland sostiene que culturalmente se instala un estado penal que provoca en la sociedad una esquizofrenia, una contradicción. Por un lado funciona una criminología de la vida cotidiana que nos va proveyendo de seguridad y de prevención a través de una serie de mecanismos de vigilancia, cámaras, etcétera. Es una prevención de carácter físico, se abandona la prevención fundada en la solidaridad, en pautas, en códigos, en ética, etcétera, para reemplazarla por una prevención de carácter físico, material. Pero por otro lado, se postula el discurso de venganza, el discurso vindicativo, pretendiendo una enorme confianza en lo vindicativo. Es decir, si tenemos tanta confianza en lo vindicativo, ¿para qué estamos usando las prevenciones de tipo material o físico, ¿no? Esta básica contradicción es lo que destaca Garland en cuanto al funcionamiento culturalista, en la interpretación culturalista de este nuevo modelo de Estado penal. Hay otra interpretación, que es la de Waken. Waken hace una interpretación más clásica, más unilateral, más estructural, diría, de tipo marxista, o de inspiración marxista en el fondo, sobre la base de que, bueno, lo que genera la globalización es una polarización de riqueza. Esta polarización de riqueza genera una categoría de exclusión social que frustra directamente programas existenciales, agudiza las condiciones de pobreza de determinados sectores y la inmovilidad vertical de esos sectores. En consecuencia, al segmentar a la sociedad, necesita un sistema de control de esos sectores que excluye, que los deja para siempre excluidos del sistema de producción o del sistema económico. Es demasiado unilateral esta interpretación, aunque no cabe descartar ese efecto. Insisto, las funcionalidades hay que tenerlas presentes. La tercera es la de Jonathan Simon, que lo plantea como un problema más de inspiración más Foucaultiana, lo plantea como un problema de governance, de gobierno, es decir, es una táctica de gobierno, una forma de gobierno a través de la criminalidad, mediante una manipulación del miedo. Personalmente me inclino preferentemente por esta tercera interpretación.